Ok. Muy bien, pues ya, eh, pues ya los, como ya había saludado José, pues buenas tardes, noches, madrugadas, en donde estén. Pues es un gusto estar aquí con tantos amigos de varios lados, ¿no? Ya tenía rato que no nos veíamos y para mí pues, es un honor y es una alegría siempre, ¿no? Verles. Eh, Como ya lo dijo, pues mi nombre es Luis, estoy aquí en Orizaba, en el estado de Veracruz, en México. El estado de Veracruz, pues es un poco cálido por estar en costa, pero donde estamos nosotros en Orizaba es montaña, pues aquí ya sí ya hace frío, ¿no? Entonces, pues también nosotros estamos de posada, el movimiento de cursillos tiene una posada precisamente en menos de una hora, ¿no? Empieza, pero bueno, ya dejamos ahí encargadas algunas cosas. Eh, Como también me gusta la música y tocar eso, a mí me toca también la parte, pues de tocar, pero ya mi hijo ya lo encargué, él ya va a hacer cargo de conectar ahí todo, ¿no? Entonces, pues vamos a tener el tiempo que se requiera, pues aquí voy a estar, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Pues vamos a invitar al principal, que es aquel que nos guía y que nos ilumina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Padre Dios, que iluminaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues muy bien, pues esta historia de este libro, pues me gustaría contarla un poquito como preámbulo, ¿no? Eh, Desde que conocimos a Eduardo, que fue en el 2005, ese año, pues en febrero pues nos casamos, mi esposa y yo, pero al mes tuvimos un accidente de un incendio, se quemó la casa, nos quemamos ella y yo. eh, yo me quemé es como un 40% del cuerpo, ella como un 30%, pero pues estuvimos en el hospital, eh, pues inconscientes, por cerca de un mes. Yo ahí conocí el famoso respirador del que se oía hablar tanto en el COVID, pues ahí conocí el respirador, estuve a punto de la muerte porque no le encontraban a la bacteria que ya tenía yo la neumonía, pero pues gracias a Dios ahí, todo salió bien al final, nos volvimos a reunir mi esposa y yo para cumplir el segundo mes de casados, porque eso ocurrió en el primer mes, y y pues en esa convalecencia que duró meses, en que nos tenían que ayudar a todo, ¿no? No dependíamos de nosotros mismos, pues llega la invitación de ir a Mallorca, ¿no? De conocer a Eduardo. Y en octubre, para no hacerse las largas, esto fue en febrero, en marzo fue el incendio, en octubre pues llegamos a Mallorca por primera vez y conocimos a Eduardo, ¿no? En ese año, en 2005. Volvimos después a Mallorca en el 2007 y pues él fallece en el 2008 y nosotros seguimos yendo a Mallorca pues casi cada año, cada 2 años, había conversaciones, había pues eventos, o ir a ver simplemente a los amigos, ¿no? Y bueno, en una de esas visitas a Mallorca, ya Eduardo ya no estaba, eh, pues Feba nos permite estar eh, en el despacho de Eduardo, entrar, estaba todo intacto como él lo había dejado. Ellos estaban haciendo un inventario que iban a llevar, pues todo eso lo iban a sacar de ese departamento donde vivía Eduardo para ponerlo en otro lado, ¿no? Bueno, él no vivía ahí, o sea, el departamento todo era el despacho, ¿no? Pero él vivía en el mismo edificio. Y, eh, y bueno, es, esa ocasión nosotros nos quedamos cerca de 3 meses en Mallorca porque
acá en México pues empezó la ola de violencia muy fuerte y pues nos había pasado también un suceso muy doloroso con la muerte de mi hermana a manos del crimen. Y pues todo esto nos hizo en ese año del 2008, a finales de 2008, pues salir, ¿no?, de México un tiempecito, y en el 2009 pues estuvimos ahí en Mallorca unos meses con los amigos que nos acogieron como siempre, con tanto amor, con tanto cariño. Y pues yo iba a la FEBA del diario a ayudar a pasar los videos, todo lo que hace FEBA, ¿no? Hace muchas cosas, tienen una misión impresionante, ¿no? Pues, de recoger todo el acervo de Eduardo, videos, fotos, escritos, todo. Entonces, eh, en eso lo que pues íbamos al despacho de Eduardo a ver qué había, porque había muchas cajas, había muchos libros, había papeles, folders, muchas cosas, ¿no? En una de esas, pues en una libreta, Eric, mi cuñado, encuentra una libreta, y al empezarla a ojear, pues resulta que había cosas que pues sonaban a Eduardo, y decía ahí que lo había escrito Eduardo. Y el libro se llamaba Ejercicios de Reflexión y Autoayuda. Así se llamó ese libro. Y es precisamente este libro que se ha estado viendo, que han estado viendo ustedes todo este tiempo, ¿no? Que este tema de humanismo de actualidad es el último. Nada más que en Mallorca le pusieron después el nombre de Reflexiones 2, porque había salido un libro, Reflexiones 1, que eran como ideas de Eduardo, frasecitas, cosas así. Ese fue el Reflexiones 1. No tiene nada que ver ese Reflexiones con este, ¿no? O sea, este es un libro con temas enteros, ¿no? Y complejos, muy grandes. Y esa es la historia de ese libro, ¿no? O sea, eh, encontrarlo ahí entre un montón de cosas, ¿no? Fue algo que el Espíritu Santo, pues yo creo que eh, pues inspiró o guió, y sería que sea encontrado, ¿no? Porque en ese libro vimos que estaba todo el carisma fundacional, todo estaba ahí, ¿no? Muchas cosas que vienen en evidencias olvidadas, este, cosas que Eduardo hablaba, ¿no? En las cosas que le preguntaban en entrevistas o en los rollos que daba, pues todo estaba aquí muy organizado, tema por tema, ¿no? Y pues para nosotros fue algo así como un milagro, ¿no? Como algo increíble, ¿no? Haber encontrado este escrito, ¿no? En una libreta escrita a mano, ¿no? Y ahí estaba todo esto. Pues nos encargamos de pasarlo a pues a digitalizarlo y dárselo a FEBA, ¿no? Entonces ya después FEBA pues, lo sacó como un libro, años después lo sacó como este libro de reflexiones 2, ¿no? Y pues esta es la anécdota en cuanto que quería contarla, porque fue algo muy bonito, ¿no? En esa ocasión, revisando, tenía una caja larga llena de tarjetitas, Eduardo, y había una tarjeta ahí de las que tenía ahí donde o sea, estaban nuestros nombres, ¿no? Hoy me vino a visitar la familia Reyes de México, y venía cada uno de nuestros nombres, ¿no? Luis, Zoila, Luis Chico, Celsa, todos los que íbamos, ¿no? Y él tenía ese detalle, y en su agenda de ese día, él había puesto que nos había conocido. O sea, para nosotros fue algo impresionante, ¿no? Que ver el detalle que Eduardo siempre tenía con todo mundo, ¿no? Entonces, esa ocasión fue algo muy bonito. Y pues bueno, ya para entrar en tema, ¿no? Este tema se llama humanismo y actualidad. Yo aprendí mucho ahora que José me recordaba esto, porque creo que desde febrero o principios de este año me habías dicho, pero pues yo ya pensé que ya ni se reunían, ¿no? La verdad. Entonces, hace unas semanas, 2 semanas, tiene, que me recuerdas, ¿no? Del tema. Y en ese momento yo estaba muy mal de influenza, ¿no? O sea, me dio influenza a mí, y estaba yo en las fiebres y todo esto. Este, pero bueno, eso para mí fue eso bonito, la manera en que José siempre nos habla, pues es algo muy bonito, porque siempre tiene una gracia para decir las cosas, y además las dice de una manera que te hace sentir bien, ¿no? Entonces, eh, pues sí, recordé, hasta me mandó ahí el recordatorio de cuando yo he dicho que sí, ¿no? Digo, pues, claro, con mucho gusto, ¿no? Le volví a decir, claro que sí. Digo, yo pensé dentro de mí, en 15 días ya voy a poder hablar, porque ahorita la tos en ese momento no me dejaba, ¿no? Pero bueno, ahora
que estamos aquí reunidos, pues para mí es un gran gusto y al estar preparando esto, pues me puse a indagar un poquito del humanismo, ¿no? Como corriente filosófica y todo esto, ¿no? Para entender un poco qué pretendía Eduardo con este tema, ¿no? Y bueno, lo que pude, ahora me pongo los lentes porque ahora ya tengo que, ya necesito los lentes para leer, ¿no? Pero el humanismo, pues en síntesis, es una corriente, ¿no? Que se originó en el siglo XIV, una corriente de pensamiento y que a lo largo del tiempo, pues ha ido dando énfasis a aspectos de la vida humana, ¿no? Ha habido muchos filósofos que han salido a lo largo del tiempo hasta ahorita, ¿no? Y pues ya después ya no nada más eran filósofos, también eran psicólogos, sociólogos, pues que han intentado, intelectuales que han intentado profundizar en esto del humanismo, ¿no? Y surgió como una respuesta en esos años que después de la Edad Media, pues como una respuesta a la imposición de creencias, ¿no? Eh, pues recordemos que, pues, que en tiempos de la Inquisición, por ejemplo, pues no había un juicio de pensamiento, sino era, o sea, si tú contradecías lo que decía la Inquisición, pues ya eres culpable, ¿no? O sea, la anécdota de Galileo, por ejemplo, de que de la Tierra que no era redonda, que tenía que ser plana y que tiene que decir eso y dice, sin embargo, se mueve, ¿no? Entonces, esa anécdota pues viene de años antes, ¿no? Entonces, esto viene como una respuesta al humanismo de poner el pensamiento humano y al ser humano en el centro, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué hablamos ahora de humanismo en cursillos? Porque pues es lo que da forma a lo que Eduardo llamaba el ser persona, ¿no? O sea, el Señor nos puso a nosotros como el centro de la creación para poder darle a Él, pues la gloria, darle a Él ese amor, corresponder ese amor que Él nos da, ¿no? Entonces, eh, el humanismo pues se ha ido obviamente perfilando hacia unos aspectos y hacia otros, ¿no? La misma iglesia tomó el humanismo también, pero hubo corrientes contrarias a la fe que tomaron el humanismo para desaparecer a Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, el humanismo se basa en esto, ¿no? Pues, intentar entender nuestro ser humano y nuestra libertad, ¿no? Y pues, en general, el humanismo se refiere al enfoque del bienestar del hombre, la libertad, la autonomía y el progreso humanos. En este tema, pues, que es el último del libro, Eduardo aborda estos elementos, ¿no? De la libertad y estas cosas para explicarnos, más bien para expresar estos elementos del humanismo, expresar que estos elementos de la mano de la fe son esenciales para entender el carisma fundacional de Cursillos, ¿no? Y bueno, en el tema pues empieza hablando de lo humano y la actualidad, ¿no? Somos humanos y nada o sea, nada de lo que tenga que ver con lo humano nos puede ser ajenos porque somos humanos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo humano y la humanidad nos tiene que interesar, ¿no? No podemos ignorar la situación actual del mundo. Como creyentes, además de no poderla ignorar como creyentes, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados, sino debemos intentar ayudar, ¿no? Es evidente ver los problemas. Estos problemas no son los que vienen ahí en el rollo, son problemas que yo ya veo actuales, que son como los del rollo, guerras, ¿no? Eduardo decía en alguna de las otras conferencias, ¿no? Decía, el mundo se mueve por lo que la gente cree más que por la realidad o por la verdad, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, Eduardo decía, todo lo que pasa en las guerras y lo que pasa en el mundo se pasa por lo que la gente cree los unos de los otros, no por lo que está pasando en la realidad, ¿no? Una guerra como la que hay ahorita en Rusia ¿cómo se llama? Eh, tengo un maestro que es de ahí, este, bueno, no recuerdo ahorita, pero la guerra está, este, pues viene por de lo que piensan los unos de los otros, ¿no? Y de lo que piensan que los aliados van a hacer contra estos y todo por lo que cree uno del otro, se arman guerras, y en nuestros grupos humanos también pasa lo mismo. Cuando empieza a haber problemas en los grupos es por lo que piensan los unos de los otros y nunca se ve casi la realidad. Para ver la realidad hay que tener criterio, ¿no? Y criterio es verla desde todos los puntos de vista. Entonces, eso es tener criterio. Pero a veces nada más vemos un punto de vista y el otro ve otro punto de vista, ¿no? Si alguien viera
un tubo, quizás alguien vería un círculo nada más de un lado, otro vería solamente una barra, ¿no? Entonces, si le das la vuelta a todo, pues vas a ver que es un tubo. Entonces, el criterio es esto, ¿no? Saber ver las cosas desde todos los puntos de vista, pero casi en el mundo nada se mueve por el criterio, se mueve por lo que uno cree de otro, ¿no? Entonces, esto está pasando en el mundo, las guerras y muchas cosas, muchos problemas políticos, la violencia, todo pasa por lo que creen unos de los otros, ¿no? Desigualdad, la pobreza excluye, la riqueza aísla, dice Eduardo, eso lo dice este rollo, ¿no? Unos sufren hambre, otros viven de caprichos con todo lo que les sobra de dinero, ¿no? Hemos perdido respeto por la naturaleza. El dinero y el consumismo nos han llevado a sobreexplotar a los animales y a las plantas. Esto es algo que yo pongo actual, ¿no? Se destina más, cosas que he visto ahora, ¿no? Que se destina más extensión de tierras de siembra para alimentar animales que para alimentar a seres humanos. Entonces se está acabando la tierra por alimentar a los animales. Ahí vas al mercado y sobra carne ahí, ¿no? Y a los animales los tratamos con la peor, bueno, sin ninguna dignidad, ¿no? Con la peor crueldad, ¿no? Viven en condiciones deplorables, se altera su genética de ellos y de las plantas para que puedan ser más consumidos y cada vez nuestros alimentos tienen menor valor nutricional, ¿no? Y el calentamiento global, pues es una realidad. Acá en Orizaba, pues no sabíamos de calores, así no hacía falta un ventilador o un aire acondicionado. Ahora son necesarios porque las temperaturas en verano a veces llegan a 32 grados centígrados, ¿no? En invierno, pues, acá siempre no hacía tanto calor, pero ahora ya hace calor. Aquí llovía casi todo el tiempo, ahora, pues, mucho tiempo hace mucho calor y cuando hace frío, pues hace bastante frío también, ¿no? Entonces, es una realidad y en muchos lugares esto está cambiando, ¿no? Las sequías, por un lado, que oímos tanto de sequías que hay en muchos lugares del mundo, mientras en otros se están inundando al mismo tiempo, ¿no? O sea, que sobra agua. Entonces, todo esto, lo que vimos en Australia de los incendios, en California a veces tienen unas sequías, ahora les llovió y se inundaron, o sea, todo esto, eso es parte de lo que hemos hecho como seres humanos del mundo, ¿no? Hay una desfiguración de la realidad, es parte de la actualidad del mundo. Es increíble cómo se asumen ideologías disparatadas, ¿no? Como verdades absolutas, a pesar de que hay evidencia científica de las cosas, pues las ideologías se llevan en la corriente a mucha gente, ¿no? Los algoritmos de la inteligencia artificial nos conducen, pues nos conocen más bien, nos conocen más a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Nos conocen más ellos, los algoritmos, que nosotros mismos. Y quien no ejerce de persona es fácilmente manipulable por los algoritmos que vemos en todo tipo de redes sociales, ¿no? Capaz de creer, quien no es persona es capaz de creer en los increíbles más absurdos que le presente su algoritmo. Tú te metes a una página de cualquier cosa en el Face, el Instagram, lo que sea, y te va a empezar a mandar de lo que viste, ¿no? Y cada vez más al extremo, ¿no? Quien no es persona se deja llevar por la corriente y es de lo único que habla porque cree que todo el mundo habla de eso porque todo lo que le sale es eso, pues cree que todo el mundo cree en lo mismo, ¿no? Pero ese es el algoritmo que está personalizado para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, quien no es persona se deja llevar y podemos ver manifestaciones de personas que creen en cada disparate porque se deja llevar por estos algoritmos, ¿no? Ahora cualquiera, como podemos ver videos, podemos tener acceso a mucha información, cualquiera se cree experto en la materia de cualquier cosa solo porque le mandaron un video por WhatsApp o porque lo vio por YouTube. Y aunque todos deberíamos tener derecho a opinar, eso es bueno de las redes sociales, y tener derecho a opinar, la verdad es que pues, las redes están llenas de insultos más que de opiniones y de diálogo, están llenas de insultos y pues no de diálogo, ¿no? Todos exigimos y queremos la paz, pero tenemos un mundo menos pacífico. Se ofrecen más libertades, pero el ser humano no es libre porque no ejerce de persona. Cambian las estructuras, los sistemas económicos y sociales, pero la persona es cada vez más olvidada como tal, ¿no? La dignidad de la persona es más olvidada. Yo veía hace algún tiempo un programa donde hablaban varios expertos tecnológicos. Yo soy ingeniero en sistemas, me gusta mucho el área de la tecnología y todo esto, ¿no? Y estos fundadores habían sido fundadores de firmas
pues, como Google, Facebook, Instagram, o sea, fundadores. Y pues en este programa hablaban ellos de que se daban cuenta de lo que la tecnología, se había convertido por el consumismo, ¿no? Estos habían sido fundadores de grandes empresas y se daban cuenta de que una idea que surgía, por ejemplo, para ser una red social para convivir con amigos, como por el dinero se había convertido en un monstruo comercial sin ningún respeto a la dignidad de las personas. Y, y, y la conclusión era esta: el producto, que no, ya no es el software, ¿no? El producto no es el software, ni es lo que anuncian las empresas, ¿no? El principal producto eres tú, soy yo, somos nosotros el principal producto. A nosotros son a los que comercian, al mejor postor, a un partido político, a un millonario que quiere adoctrinar gente. Nosotros somos el producto. Entonces, en las redes sociales, en los algoritmos de inteligencia artificial, se nos personaliza para llevarnos, irnos poco a poco sin darnos cuenta, llevarnos a donde ellos quieren. Y entre más entre uno a esto y se deje uno manipular, pues más fácil es uno ser ese producto, ¿no? Por eso han surgido leyes de los avisos de privacidad y estas cosas. Tú entras a una página y a fuerza tienes que ponerle que se aceptas, porque comercian con lo que tú navegas, con lo que tú ves. Si tú vas pasando una imagen y te detienes un segundo más, ya esa información ya está para que todo el mundo sepa que te gusta ver eso, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, nosotros somos el producto y el ser humano, pues, aparentemente, deberíamos ser el centro, ¿no?, de las cosas, pues somos un producto más. Y ese es el mundo que nos está tocando vivir, en el que están naciendo nuestros hijos, y aunque el perfil actual dista mucho del mundo que Dios quiere, los cristianos, pues no podemos quedarnos tampoco en lamentarnos, ¿no?, que las cosas van peor, sino no podemos ser profetas de calamidades, sino como a denunciar en su tiempo el Papa Juan XXIII, pues debemos ser siempre promotores de la buena nueva, ¿no? Y a Eduardo le gustaba mucho hablar de que las cosas iban mejorando, ¿no? O sea, él le gustaba fijarse más en lo que iba mejorando que en las cosas que iban empeorando, porque el ser humano, así como es capaz de hacer lo mejor en su mejor versión, también es capaz de hacer lo peor en su peor versión, ¿no? Y pues ante estas situaciones, hemos mencionado que van de mal en peor. Los nuevos tipos también han dado pie a grandes avances, ¿no?, a más derechos, a una mejor organización global, avances médicos sin los cuales pues muchos de nosotros no estaríamos vivos si nos hubiera tocado vivir en épocas anteriores, simplemente la pandemia que pasamos, si no hubiera sido por a lo que había llegado el ser humano en la ciencia y tecnología y todo esto, pues no hubiéramos tenido estas vacunas y no hubiéramos tenido pues todo lo que se organizó por el sector médico para poder salir adelante, ¿no? Entonces, muchas cosas también han mejorado, así como otras han empeorado, muchas cosas han mejorado, ¿no? Y así como hay muchos que se dejan llevar, pues también han ido en aumento aquellos que han querido ejercer de personas, ¿no? O sea, es cierto, hay mucha gente que se deja llevar, que no es persona, que es manipulable, pero también muchos están despertando en querer ser personas, ¿no? Y a pesar de las atrocidades que se han presentado al interior de la iglesia, pues también hay aumento yo he visto y lo palpo, ¿no? Aumento de sacerdotes y laicos que intentan de vivir y contagiar de verdad al Señor, ¿no? Cada vez hay más seglares maduros y más sacerdotes con espíritu de servicio y amistad. Joseph Ratzinger, un joven teólogo que después sería el Papa Benedicto XVI, decía en 1968, la iglesia se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que ahora, como una comunidad de libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de la decisión, ¿no? Y es cierto, quizás se vayan perdiendo los verdaderos cristianos, bueno, los cristianos más bien, en masa, en número, pero irán en aumento los verdaderos cristianos, ¿no? Y eso o sea, en verdad es una buena noticia. O sea, nosotros lo hemos visto, lo que hemos intentado reflexionar desde lo que dejó Eduardo y que
todos estos círculos de amistad que hemos hecho en el mundo, ¿no? Pues este grupo de amigos, ¿no? Que ahorita aquí nos organiza José, pues son de estas cosas, ¿no? De las cosas buenas, de las cosas que han progresado para bien, ¿no? La tecnología, según como la uses, pues va a ser para manipularte o va a ser para nosotros aprovecharnos de ella, ¿no? Y ahorita nos estamos aprovechando de ella justo en este momento, porque estamos aquí reunidos de muchos lugares del mundo para hablar de las cosas de Dios, ¿no? Y eso es algo hermoso, es algo que es digno de admirar de lo que Dios le ha dado al ser humano. Y a pesar, pues, de las circunstancias, hay que tener esperanza, ¿no? Para que la iglesia cada vez sea más una iglesia de personas. Pues lo humano entonces es esto, el humanismo es esto, que somos capaces de lo peor, pero también somos capaces de lo mejor. Estando en gracia y estando con el Señor somos capaces de lo mejor. Y hay tres directrices. Por la fe sabemos que Dios nos ha hecho cada uno únicos, irrepetibles, especialísimos para Él. La ciencia nos comprueba, ¿no? A través del ADN que cada persona es única, que nunca será igual a otra, que basta una célula de nuestro cuerpo para contener toda la información de lo que somos genéticamente, ¿no? Que todo esto apenas cabría en una computadora, toda esta información de lo que somos, apenas cabría en una computadora y una sola célula de nosotros la contiene. Esto comprueba de que no somos obra de la casualidad, sino que hay una inteligencia superior que es nuestro Dios, ¿no? Y en el interior de cada uno está nuestro ser de persona, quien realmente somos, quien Dios pensó con ilusión antes de que siquiera fuéramos concebidos, ¿no? Y ese es el ser de persona. Cuando Dios pensó en nosotros antes de nuestra concepción, quién iba a ser Luis, quién iba a ser José, quién iba a ser Lucía, quién iba a ser Eulalia, o sea, quién iba a ser cada uno de nosotros, cuando Dios nos pensó, ese es nuestro ser de persona. O sea, quiénes somos realmente. Y la vida, las circunstancias, pues nos llevan a ser a veces diferentes, a querer ser como otros, o las circunstancias a veces nos mueven, ¿no? A alejarnos de ese ser de persona. A mí me gusta hablar de una brújula, ¿no? Donde ponemos, para ponerlos en marcha en la búsqueda de ese ser de persona, una brújula, ¿no? Donde tenemos que apuntar a ese norte que es nuestro ser de persona, o sea, ese ser que Dios pensó de mí, y encontrarlo es la realización y la verdadera felicidad, ¿no? Entonces, nuestro ser de persona y nuestra labor en este mundo, que yo creo que Dios para eso nos dio aquí la vida, para estar en ese plan de Él, pero sobre todo para ser felices, para poder compartir ese amor que Él nos tiene, pues esa brujulita hay que ver, hay que orientarnos bien por ella. Y es la única manera de llegar a la plenitud personal, a la felicidad personal. Llegar a ser yo mismo quien Dios pensó, pues es llegar a ser llegar a la realización. Porque un Dios que me ama, pues no pensó en mí, en un Luis que sufriera, en un Luis que estuviera de malas, o pensó en alguien que iba a ser feliz y se iba a sentir plenamente realizado. Entonces tengo que buscar ese ser de persona. Entonces, la persona de buscar ser ella misma, ser más y mejor. Es decir, ser auténticos, ser tener el fruto de mis talentos y ser hoy mejor persona de lo que fui ayer, ¿no? Sin embargo, estas aspiraciones mal orientadas dan como resultado confundir el ser uno mismo con el egoísmo, o sea, todo para mí, el ser más con la soberbia, o sea, en lugar de ser más personas, ser más que los demás, ¿no? Esa es la soberbia, ¿no? Y el orgullo, que es la ambición de tener o de poder, ¿no? En lugar de ser mejor. Entonces, todos llevamos estas tres semillas. Mal orientadas, pues nos llevan al egoísmo, a la soberbia y el orgullo, y a la ambición. O nos llevan a ser uno mismo, ser más y mejor. Entonces, estas semillas se pueden convertir en frutos o se pueden convertir en ortigas. Para ser persona en la actualidad en este mundo, hemos de empezar con el encuentro con uno mismo. Y ahí en la profundidad de nuestro corazón, dejarnos guiar por Dios, quien habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo, que decidió hacer morada suya, ¿no? Cada corazón nuestro. Y el mundo del futuro es un mundo donde Dios se goza de regir los corazones de los hombres y no
de ser utilizado Dios por los hombres para regir a los demás, ¿no? A veces utilizamos a Dios para regir a los demás. Y son de las cosas que un poquito más adelante hablaremos sobre las estructuras, ¿no? La libertad, pues existe la libertad de liberado y la libertad de libertado. Esto viene también en Evidencias Olvidadas. El libertado ha sido puesto en libertad sin él haberla buscado. El liberado supone una actitud activa para avanzar hacia la libertad. Liberarse es desprenderse de aquello que nos impide ser nosotros mismos. Esto que hablábamos, que todas las cosas que nos pasan en la vida y nos han alejado de nuestro verdadero ser de persona, pues es que ya no somos libres. Y ser libre es entonces desprenderse de aquello que nos impide ser nosotros mismos y alcanzar nuestra mejor versión, que solo lograremos a través de la gracia, ¿no? En la libertad podemos hacer el bien de dos maneras. Una por amor, un amor que nos libera, y la otra para satisfacer el egoísmo y que a la larga nos restará la libertad misma que habíamos buscado, ¿no? Es decir, hacer la libertad de la gana para estar yo bien, ese sería por egoísmo, o ocupar la libertad por amor, que es una libertad que me libera, ¿no? El sentido común es la mentalidad más genuinamente humana y libre para juzgar razonablemente las cosas, ¿no? Ese es el sentido común. Esa frase sí viene aquí en el tema, que es de Eduardo, ¿no? La libertad empieza por la libertad interior. Yo pienso que cuando el Señor habla de orar a tu Padre en lo secreto, se refiere a esa profundidad de nuestro corazón, ¿no? O sea, cierra la puerta y tu Padre que ve lo secreto. ¿Qué es lo secreto? Pues lo que está dentro, que ni yo mismo sabía quizás hasta que no empiezo a tener ese encuentro conmigo mismo todos los días, ¿no? El encuentro con uno mismo no es un momento, es algo que es todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese encuentro conmigo mismo, pues ahí el encuentro con el Señor es profundo, porque si yo no bajo al interior de mí mismo, si no entro a lo más profundo de mí, entonces mi encuentro con el Señor es superficial y el encuentro con los demás también es superficial. Por eso la amistad es una relación del ser de persona de alguien con el ser de persona de otro alguien, ¿no? O sea, en la verdadera amistad no vemos la superficialidad o no vemos el exterior, vemos a la persona tal cual es y esa persona nos ve tal cual somos, ¿no? Independientemente de nuestros roles, de lo que hagamos, en la verdadera amistad se ve entonces todo desde la profundidad del corazón. Por eso es indispensable el encuentro con uno mismo, para poder desde el interior entender los otros dos encuentros, con Dios y con los demás. Y ya con respecto a cursillos, ¿no? Eduardo decía, no pretendemos que los cristianos sean mejores, ni que los mejores sean cristianos, sino que los cristianos sean cristianos. No pretendemos que los cristianos sean mejores, dice, aunque buena falta nos hace, ni que los mejores sean cristianos. Esto de creerse mejor, pues ya dejó de ser cristiano. O sea, no se refiere a ser mejor que los demás, sino ser mejor cada día, ¿no? Sino que los cristianos sean cristianos. Es decir, que lo sean de verdad, en gracia de Dios, con el máximo de gracia humana posible. O sea, con el máximo de gracia de Dios y el máximo de gracia humana posible. O sea, la gracia humana, que es lo que hemos estado hablando ahorita de humanismo, ¿no? O sea, que expresen con su vida que lo cristiano es lo más humano y que lo humano es lo más cristiano. Lo cristiano no puede ser un molde al que hay que ajustarse. No podemos definir, esto debes de ser cristiano, ahora lo tienes que hacer así, ¿no? Tienes que ir a misa todos los días, tienes que hacer tu rosario, si no, no eres cristiano, tienes que hacer a fuerza tu reunión con los que yo te dije, no con los que tú quieres, todas estas cosas que los cuartan libertad, pues no son esta libertad o sea, de molde, ¿no? O sea, lo cristiano no lo puedes meter en un molde, decía Eduardo, encorsetar, ¿no? O sea, no puedes meter un corset a las cosas cristianas. Sino, no puede ser un molde, sino un fermento. Lo cristiano debe de ser un fermento que fermente el corazón y la inteligencia del hombre, porque es imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios y con la gracia vamos ganando la semejanza, ¿no? Por eso los cursillos no precisan ni concretan los cómo, solo se despierta la vivencia de lo fundamental cristiano. O sea, ¿y qué es lo fundamental cristiano? Saber, y no solamente saberlo, sentirlo en lo más profundo, creérselo de verdad, que Dios en Cristo nos ama. Eso es lo fundamental cristiano, creérmelo de verdad. El cursillo no es una fábrica de cristianos,
es para que se descubran, solamente es para que se descubran a sí mismos como los cristianos que ya son. Ya tiene la semillita ahí, ya estaba ahí, hay que despertarla. Eduardo termina este tema con esta frase contundente, ¿no? Hablando de renovación, creo que los cursillos han de comenzar por renovar su nombre, si ello fuera posible, lo dice en esos momentos, antes del 2008. Lo de cristiandad tiene connotaciones medievales. Sin duda la palabra cristianía expresaría mucho mejor y daría a entender con más claridad de qué se trata. Y ya que estamos hablando, pues ya esto ya es de mi ronco pecho, ¿no? Ya es de mi cosecha, de lo que yo opino, ¿no? Yo como conclusión, pues ya que estamos hablando de renovación de los cursillos, yo creo que cuando las estructuras no han entendido el concepto de fermento, sino el de molde, que es en el que están, creo que estorban, pues no han entendido nada de la persona, no han entendido nada de la libertad, de su búsqueda de su mejor versión, de la versión que Dios pensó, no la versión que piensa el dirigente en turno, ¿no? O el que está dirigiendo en ese momento, o coordina, o lo que sea, ¿no? Si los cursillistas entendiéramos que la gracia es el fermento, no estaríamos tan preocupados por lo que pasa en la politiquería del movimiento de cursillos. No estaríamos tan preocupados de lo que opinaron en el mundial y de lo que hicieron en el grupo no sé qué, porque si entendiéramos que la gracia es fermento, nos basta ser nosotros mismos para ser entonces los verdaderos cursillistas que Dios espera ahí, donde nos ha plantado, ¿no? Si tenemos amigos y sobre todo tenemos al Señor, tenemos todo para tener un cursillo perenne, que se hable en el último rollo del cursillo, ¿no? Que es lo que decía Eduardo, ¿no? Aceptarse como uno es, comprender que se puede ser mejor y hacer el camino en compañía, que son todos estos amigos, los que pensamos que en la libertad y que en gracia cristiana, en gracia humana, podemos ser ese movimiento de cursillos, sin estructuras. No necesitamos a las estructuras, no necesitamos a los coordinadores, necesitamos organismos. Necesitamos al Señor y necesitamos amigos. Y con eso basta. De colores.